De vuelta con ustedes aquí en esta mesa sabrosa en el día de hoy. Tengo la compañía de Rafael Prieto. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, encantado. Y Rafael, digo Eduardo, pero Eduardo Pelayo de Balduero. De verdad, Un placer. De verdad que me siento muy contento de compartir con ustedes esta mesa en el día de hoy. Y voy a comenzar contigo, Prieto. Sé que tienes 3 restaurantes en España, 2 de ellos Michelin. Hablamos un poquito del desarrollo de esos restaurantes. Bueno, nosotros empezamos, el primer restaurante que abrimos fue el Serval, que es el restaurante que está en el centro de la ciudad, en Santander, en el año 99. Un concepto de un restaurante pequeño, con la idea de hacer cosas un poquito diferentes a lo que se hacía en ese momento. En el año 2003 hicimos una pequeña ampliación para mejorar un poco nuestras instalaciones y en el año 2004 abrimos lo que es el restaurante El Nuevo Molino, que es el otro Michelin, en un pueblo que está a 10 minutos de Santander, en Puente Arce. Es lo que antiguamente en el siglo XVI era el convento de San Bartolomé, unas instalaciones muy bonitas, con unos jardines realmente espectaculares. No es mérito nuestro, también por esto lo podemos decir, el convento estaba allí cuando Claro. Efectivamente. En el Serval, que se abrió en el 99, nos dieron la estrella Michelin en el año 2004 y en el Molino, que se abrió en el 2004, nos la concedieron en el 2008. Rápido. Ambas en esta línea, en 4 años. Y entonces, pues, el otro es... Y luego Querida Margarita es un restaurante nuevo que se ha abierto junto al Serval a principio de este año, con la idea de tener un restaurante un poco más local, de cocina tipo un poco bistro, más, ¿no? Efectivamente, algún tipo bistro. Algo así, Okay. Alianzas. Bueno, pues ahí no... yo ahora tengo que hablar de la parte de los vinos, ¿no? de Balduero, como bien decías al principio, y de la unión que siempre hemos tratado desde las bodegas Balduero, ¿no? Que además llevan ya aquí en el mercado dominicano durante mucho tiempo, y yo estoy seguro que quienes nos estén viendo podrán reconocerlo, ¿no? Y de la alianza que siempre ha hecho desde el primer momento las bodegas Balduero, una bodega familiar que ya tiene 34 años, ¿no? En aliar nuestros vinos, que son de alta calidad, de muy bajo rendimiento, ¿no? Con la alta gastronomía española y bueno, con chefs con estrella de Michelin, y siempre el propósito de Balduero, ¿no? de hacer esos vinos de calidad, unirlos y no solo quedarnos en España, sino de exportar nuestros vinos en unión con esta alta gastronomía de la que hablaba Rafael, y llevarla a todo el mundo y, como no, a América Latina, que es República Dominicana, que, como digo, para Balduero y para la familia que creó esta bodega, claro. Es un país muy especial. La semana pasada ustedes tuvieron 2 cenas magistrales muy importantes en Dominicana. La primera tuvo Don Pepe. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, ¿no? Con Balduero en el restaurante Don Pepe, y siempre hemos tenido esa ilusión de poder hacer una gran cena maridada en compañía de 2 chefs estrella de Michelin en este restaurante. Y bueno, finalmente este año lo hemos conseguido. Hemos traído aquí, ahora él va a hablar un poquito más de ello. ¿Cuál fue la experiencia gastronómica para la gente que está en su casa, de lo que pudieron ver, lo que fueron, van a disfrutar de nuevo, esa experiencia gastronómica que tuvieron ahí? ¿Qué comieron y con qué maridaron? Bueno, yo tengo que decir que siempre es un placer trabajar con los vinos de Balduero, porque son vinos que su armonía es muy fácil, son vinos muy redondos, muy equilibrados, muy fluidos, y esto respeta siempre muchísimo y facilita los maridajes, ¿no? Respeta muchísimo el sabor del producto. Y agradecer también, como no, a Vinos S.A. y a Don Pepe magistral el trato que nos han dado y la acogida. La cena, bueno, empezamos con un poquito de Viadero blanco, que es el vino de Albillo. El único blanco del... Eso es, bueno, realmente Ribera del Duero, como DO en sí, no admite la elaboración de vinos blancos, ¿verdad? Porque cuando fundaron la DO se entendió que era tierra de tintos y la DO únicamente permite la elaboración de vinos blancos. Sí es cierto que la familia García, el señor Gregorio, en su día entendieron que podían hacer buenos vinos blancos en la zona, recuperaron ciertas variedades de ciertos viñedos de Albillo que había, porque cuando sucedió esto de la DO, la gente lo que hizo fue arrancar esas cepas de vino blanco que tenía para poner cepas de vino tinto, la tinta fina, que es la que se utiliza en la zona, para hacer vinos dentro de la DO. Aquí la idea era un poco recuperar esas viñas y ver que, aunque realmente es una uva que necesita de mucho cuidado y mucho mimo durante todo el año, y luego al final nos da unos rendimientos bajos, se pueden hacer grandes vinos. Como realmente la ideología de Balduero
es más ir a vinos de calidad que a productos grandes, efectivamente, a grandes cantidades, pues realmente es una uva que a ellos le sigue mereciendo la pena, porque el mimo al final sí que consigues tener un buen vino, ¿no? Un vino graso, que amplio, que te llena la boca, con un punto de acidez marcado, fresco, y yo creo que es un vino muy interesante, acompaña perfectamente un montón de pescados, mariscos, platos fríos. Nosotros lo pusimos para acompañar un aperitivo de unas rabas de calamar con un poquito de tinta de su propio alioli. Hicimos también una brandada de bacalao, muy típica, ¿verdad? Lo pusimos con un gazpacho de sandía y langosta también que preparamos, eso es. Y bueno, en principio este vino para acompañar estos 3 platos. Continuamos con un carabinero que hacíamos al vapor, ¿verdad? En este caso elegimos, bajo mi punto de vista, un vino que es muy sutil, muy elegante, es el Gran Reserva del 2005, por el hecho de que queríamos un vino que ya estuviera en cierta manera domado. Todos los vinos de Val d'Huero, por supuesto, tienen un carácter porque vienen de donde vienen, pero también tenemos la suerte de que siempre son cepas viejas, de que las viñas están todas por encima de 800 metros de altitud, son vinos muy redondos, muy pulidos y muy bien tratados en barrica. Pero en este caso queríamos un vino que realmente llevase mucho tiempo fuera de la madera para que acompañara al carabinero, pues que es un producto muy sutil, ¿verdad? Y por eso elegimos el Gran Reserva del 2005, muy redondo, muy pulido, muy hecho, pese que además comprobamos que le queda un montón de tiempo de vida, pero está perfectamente tomable ahora mismo. Después lo que hicimos fue tomar un pulpo que hacemos tostado con una crema de berenjena ahumada y mostaza. ¡Wow! Aquí lo que pretendíamos por el tostado del pulpo y el ahumado de la berenjena, pretendíamos que el vino fuese el que menos tiempo hiciera que había abandonado la barrica, para que nos siguiera recordando un poco esas notas tostadas y esas notas ahumadas, y por esto elegimos el Crianza. Vino espectacular, que además sigue conservando ese punto de fruta que para el tipo de textura que tiene el pulpo nos iba muy bien, ¿verdad? Y además es un vino, el año pasado, según el consumidor final, no según ninguna guía gastronómica concreta, sino el consumidor final, que al final es lo que importa, como yo digo, ¿no? Sí. A veces a la gente del vino se nos olvida que debemos de hacer los vinos para que el consumidor final los beba, no para que nadie los puntúe, ¿no? Y en este caso ha sido por el consumidor final nombrado el mejor crianza de España el año pasado. Esto es un dato que yo creo que es importante. Y lo acompañamos con el pulpo tostado. La verdad es que tuvo un éxito total. Después preparamos un chillo. Hacemos un chillo que preparamos una cocción previa de vacío, después terminado al horno, ¿de acuerdo? Y lo acompañamos en este caso con el Reserva. Es un Reserva del año 2010. Hablamos también de producciones muy bajas. Estamos hablando de un viñedo que recogen aproximadamente 2,6 kilos por cepa aproximadamente, o sea, 2 botellas de vino por cada planta. Hablamos de cepas de más de 40 años, 18 meses en barrica, 18 en botella. Hablamos de un vino ya de 5 años. Sutileza, elegancia y carácter para acompañar el chillo, ¿no? Que no deja de ser un plato sutil, pero a su vez con potencia, sobre todo reforzado con la mayonesa de las espinas. Luego finalmente una carne, hicimos un solomillo al carbón con un poquito de zanahoria y café, y para esto un vino para mí muy especial. Es un vino que se llama Una Cepa. Yo siempre digo que es muy fácil describirle porque ya su nombre te ayuda, ¿no? Son producciones bajísimas, realmente hablamos de 1,1 kg aproximadamente por cepa, que es una botella de vino. ¡Wow! Por eso se llama Una Cepa, efectivamente, una cepa, Buen nombre, una botella, Buen nombre, efectivamente. muy buen nombre. Hablamos además de viñedos por encima de 50 años, hablamos de 900 metros de altitud, hablamos también de suelo arcillo-calcárico, muy pedregoso. Esto conlleva que cuando llueve realmente la tierra no retiene el agua, digamos, porque la piedra no retiene el agua, entonces obligamos a la planta, ¿verdad?, a que busque su raíz, escarbe mucho, la obligamos a que se potencie buscando esos alimentos, esa mineralidad que necesita, claro, con lo cual la calidad que nos da es mayor, ¿no?, porque fortaleces la planta. Luego además la haces que te dé cantidades muy pequeñas, el resultado es una cepa. Claro. Bueno, yo creo que hemos dicho todo, ¿verdad que sí? Gracias por venir a ti, Pelayo, a señor Prieto. Estamos aquí siempre para servirle, de verdad que muy bien, encantado. nos da mucho honor que hayan elegido este programa para compartir con nosotros, y espero que la próxima vez que vengan, pues, podamos compartir un poquito más adelante. Gracias. Y vamos a la cocina ahora, porque Leandro tiene allá los chefs invitados, ¿verdad? A ver si podemos probar los platos que no pudimos probar allá de Don Pepe. Adelante.